Hola, ¿qué tal, maestras, maestros? Mi nombre es Beatriz Lucila Bello, soy jefe de enseñanza de escuelas secundarias técnicas. Actualmente estoy adscrita a la zona escolar número 3. En esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de las características de la educación a distancia y el aprendizaje significativo. ¿Es posible tener aprendizajes significativos en los procesos de educación a distancia que estamos viviendo en estos tiempos? Bueno, pues vamos a revisar la presentación que he preparado para ustedes. Espero les sea de utilidad. Vamos a comenzar revisando las características de la educación a distancia y sus bases pedagógicas, señalándoles que esta es información que procede del libro Educación a Distancia Hoy, Educación Permanente. Comenzamos con la definición. La definición nos dice que la educación a distancia es la que se caracteriza por una comunicación mediada por tecnologías entre el profesor y el estudiante, separados en el tiempo y espacio, potenciando un aprendizaje independiente y flexible. Aquí en esta definición comenzamos a tener líneas de las características que debe de tener la educación a distancia y por consecuencia los procesos de planeación de la misma. La educación a distancia no es algo reciente, es un proceso que ya tiene muchos años de evolución. Tenemos antecedentes desde el año 1728. Las bases pedagógicas de la educación a distancia las encontramos en las teorías que nos hablan acerca de las características que debe de tener la educación a distancia. Tenemos tres grupos de teorías: las teorías de la autonomía y la independencia, las teorías de la industrialización y las teorías de la interacción y la comunicación. Su nombre nos da clara idea de lo que hablan. En las teorías de la autonomía y de la independencia se reconoce la existencia de diferentes tipos de individuos, sobre todo en el campo cognitivo. La teoría de la industrialización se llama así porque dice que la educación está basada en técnicas prefabricadas de comunicación. El proceso de la educación a distancia está basada en los procesos industriales, como es la división del trabajo que se tiene que hacer, y es similar a los procesos de las industrias, los procesos de planificación y los procesos relacionados con equipos de especialistas. Por eso recibe el nombre de teoría de la industrialización. Y del grupo de teorías de la interacción y la comunicación nos hablan de las características que debe de tener este tipo de procesos con los alumnos para que la educación a distancia sea exitosa. Vamos a revisar un poco más lo que nos dicen estos dos autores. Humbert es el teórico más reconocido. Él habla de un método llamado conversación didáctica guiada, en el cual presenta unos postulados. Para él, la relación personal entre los alumnos y los docentes es el punto de partida, ya que de ella se va a generar el placer por el estudio y la motivación del estudiante. Señala él que ese sentimiento se logra con un material de autoinstrucción bien desarrollado y con una adecuada comunicación a distancia con su respectiva y constante retroalimentación. De esta manera, el placer intelectual y la motivación van a ser favorecidos, así como las metas de aprendizaje. La conversación que se tenga con los alumnos debe de ser amistosa, debe de haber un lenguaje y una atmósfera
facilitadora del proceso y favorecedora de sentimientos de relación personal entre el docente y el alumno. Los mensajes que les enviemos a ellos deben ser también en una forma de diálogo y el trabajo de planeación y la guía que se les haga llegar a ellos debe de estar perfectamente organizada para que pueda trabajar él solo en casa. Por su parte, Bad, que es el otro teólogo, afirma que todos los programas a distancia del tipo que sean pueden tener éxito siempre que se fundamenten en una buena adaptación. ¿A qué? Bueno, pues a la situación, el contexto, el tema, los objetivos de aprendizaje y, desde luego, fundamental, el estudiante. ¿Cuáles son los componentes del sistema de educación a distancia? Tenemos 4: el alumno, el docente, la comunicación y la estructura y la organización. ¿Qué nos dice el libro en relación al alumno? Como ustedes podrán observar, tengo unas partes resaltadas con marcador y nos señala que el estudio a distancia habrá de ser individualizado y personalizado. Lo ideal es que se adapte a las necesidades, características e intereses personales de los alumnos y a su disponibilidad de tiempo, espacio, motivaciones, ritmos y estilos de aprender, por lo que el currículo habrá de ser flexible y adaptable a estas circunstancias. Entonces, maestros, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de platicar con ellos y que ellos determinen sus tiempos en los que van a entregar los trabajos, que ellos determinen lo que quieren trabajar ahorita, los temas que quieren revisar, porque no sabemos las características y las condiciones del contexto en el que están ahorita ellos viviendo, ni las situaciones que tengan en su casa, ni la disposición a medios para poder conectarse y poder trabajar. Entonces, esta es una situación muy importante y característica de la educación a distancia que no debemos de perder de vista, tener muy claro, y nuestros procesos de planificación tienen que estar en este sentido. ¿Qué nos habla del docente? Nos dice, docencia debe de ser enfocada a motivar y potenciar el aprendizaje independiente y autónomo del adulto. Recuerden que, bueno, la educación a distancia comenzó siendo para los adultos, con una planificación previa mucho más depurada que en las instituciones educativas de carácter presencial. Entonces aquí nuestro trabajo tiene que ir en ese sentido, nuestro proceso de planeación tiene que ir en ese sentido, partir de un diálogo, de una comunicación con los alumnos para que ellos establezcan tiempos de entregas de actividades, establezcan también temas de su interés y que nosotros en base a eso les generemos una ayuda para que ellos puedan aprender de manera independiente y autónoma con un proceso de seguimiento muy claro y una planeación también muy clara. Esto no quiere decir que los vamos a dejar a la deriva, que ellos hagan lo que quieran a la hora que quieran y como quieran. Claro que no. Tenemos un programa de estudio, tenemos diferentes temas, contenidos que abordar. Ellos pueden escoger el contenido que sea de su preferencia en un primer momento para involucrarlos, para interesarlos, para motivarlos y los vamos llevando en un proceso paulatino donde ellos se vayan comprometiendo a ir entregando el material en cuestión de sus condiciones y características.
Nos habla de que en este tipo de trabajo de educación a distancia debemos o podemos organizarnos los docentes en función de las habilidades que más tengamos cada uno de nosotros. Y nos señala que hay diferentes tipos de docentes. Nos habla de los docentes expertos en los contenidos, nos habla de especialistas en la producción de materiales didácticos, responsables de guiar el aprendizaje, y nos habla también de algunos docentes que deben tener la función de tutores. Sabemos que no todos tenemos todas las habilidades desarrolladas, pero también sabemos y conocemos a nuestros compañeros y sabemos cuáles tienen mejores habilidades. Entonces, aquí nos invita, esta es parte de un poco de la teoría de la industrialización y de la división del trabajo, aquí nos invita a que trabajemos de manera colaborativa, nos sugiere que trabajemos de manera colaborativa y que hagamos equipos de trabajo en donde cada quien asuma la función que mejor le sale, que donde tiene mayores habilidades. Y de esta manera también el trabajo desde el punto de vista de los docentes se puede ya facilitar. La comunicación. ¿Qué nos dice de la comunicación? Nos habla de que sin la comunicación no sería posible la educación. Entonces, tenemos que tener un emisor que pone a disposición de otros, los receptores, o sea, los alumnos, un mensaje educativo a través de un canal que permitirá emitir y recibir el mensaje simultáneo. Y también nos habla de que debe de haber un feedback, es decir, una retroalimentación para que ese circuito comunicativo realmente esté funcionando correctamente. Entonces, no se trata nada más de mandarles el trabajo y decirles lo quiero en 8 días, lo quiero en 10 días, sino estar con ellos en la medida de lo posible las mayor veces que podamos, preguntándoles cómo van, cómo se sienten, qué dudas tienen, qué quieren cambiar, qué les gustaría hacer mejor, qué es lo que más les gusta a ellos, que trabajen ahorita lo que más les gusta, lo que más se les facilita. Lo importante ahorita en este momento es que estén con nosotros y que sigan involucrados en su proceso académico. ¿Cuáles son las características pedagógicas entonces que tiene la educación a distancia? Bueno, partimos de que hay una separación profesor-alumno y que estamos trabajando en una aula virtual. Estamos utilizando medios tecnológicos y debemos de cumplir una función de tutoría, que es una función muy importante, muy esencial en la educación a distancia, en donde vamos a estar, si es posible, todos los días con él, preguntándole, motivándolo a que esté trabajando y aclarándole sus dudas. Esto va a propiciar un aprendizaje independiente y flexible. Va a avanzar él y él es el que está trabajando, nosotros solo estamos impulsándolo y motivándolo. Y por consecuencia, pues vamos a tener una comunicación bidireccional, nosotros con él con nosotros, y no solamente con el alumno, sino también con su familia, que es la que está ahorita con ellos en este momento. ¿Eso qué nos implica? Eso nos implica, pareciera que está suelto, pero no, eso nos implica un elevado grado de planificación en nuestros procesos como docentes, y a nuestros alumnos a qué los lleva a aprender a aprender. ¿Y qué significa aprender a aprender? Pues tener un aprendizaje autónomo, y también los lleva a aprender a hacer. Y esa es la característica pedagógica final de la educación a distancia, que los alumnos aprendan a aprender, que los alumnos aprendan a hacer. No tanto de cuánto contenido se hace en este momento, sino de las habilidades que en este momento, en estas circunstancias, ellos aprendan a desarrollar para hacerse de la información que necesiten en los diferentes momentos de su vida. Los sistemas de educación a distancia no solo pretenden la comunicación de conocimientos, sino capacitar al estudiante en aprender a aprender.
y aprender a hacer, pero de una forma flexible, forjando su autonomía en cuanto a tiempo, estilo, ritmo y método de aprendizaje, al permitir la toma de conciencia de sus propias capacidades y posibilidades para su autoformación. Entonces, maestros, no queramos llevar un proceso de planeación presencial igual que a un proceso de planeación a distancia. En el proceso de planeación a distancia debemos de desprendernos de tiempos, de contenidos obligatorios, de trabajos específicos, y los alumnos tienen que trabajar lo que ellos quieren, en el tiempo que ellos tienen, con las estrategias que a ellos más se les facilitan para que se motiven a estar con nosotros en nuestras clases. Mientras el aprendizaje en grupo con la guía continua y cara a cara del docente es característica propia de la enseñanza convencional, el aprendizaje individual, autónomo y el trato del estudiante como una persona se conforma como rasgo propio de los sistemas de enseñanza a distancia. Entonces, maestros, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos para que nuestros alumnos estén participando, estén motivados? Bueno, estamos ahorita en un proceso de incertidumbre. El tiempo pasa y seguimos trabajando en casa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes y también enseñar a nuestros alumnos? Es parte de las habilidades para la vida que tienen que aprender. Tenemos que enseñarnos y enseñarles a enfrentar la incertidumbre que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo? Pues con una nueva conciencia, olvidándonos de las características de los sistemas de formación presenciales y enfrentando la situación que estamos viviendo actualmente. En el libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin, en el capítulo 5 nos habla de enfrentar las incertidumbres. Nos platica que el futuro se llama incertidumbre. ¿Quién hubiera pensado que iba a surgir un virus que iba a tener a toda la humanidad en sus casas sin poder asistir a los centros escolares ya por más de 7 meses? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar nuestra propia estrategia y tenemos que tener plena conciencia de que lo que vamos a hacer en este momento de incertidumbre con una nueva conciencia es lo que nos va a ayudar a salir adelante en esta situación. Y la estrategia que nosotros generemos es la que va a prevalecer sobre el programa general de actividades. Entonces, por eso les digo, en este momento no podemos el programa de estudio lo podemos desarticular, podemos darle a escoger a los alumnos los temas que prefieran trabajar con la forma que más les guste trabajar y generar así interés y disposición de ellos. Tenemos que aprender a enseñar en este nuevo contexto. Implica reflexionar constantemente sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Mis alumnos realmente están participando en mis actividades o no están participando? ¿Estoy teniendo respuesta de los padres de familia o ya están desertando? ¿Estamos realmente enseñando historia, geografía, español, matemáticas, inglés? ¿O qué estoy haciendo? ¿Cómo les estoy enseñando? ¿Estoy tomando en cuenta su contexto, sus características, sus necesidades, sus limitaciones? ¿O estoy poniéndome tajante, con fechas, con trabajos, con horarios, con momentos? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que como docentes tenemos que conocer a nuestros alumnos, conocer sus fortalezas, sus debilidades, sus gustos, sus disgustos, conocer sus problemas.
Implica desplegar mucha creatividad en este momento, estrategia, acierto y error. ¿Qué importa si nos equivocamos? Si nos equivocamos, al menos ya sabemos que por ese camino no podemos llegar a donde queremos llegar. Entonces, pues corregimos, cambiamos y volvemos a empezar. Entonces implica diseñar actividades interesantes para ellos, creativas, retadoras, diferentes a como las hacíamos de manera tradicional, para que los alumnos se aprendan a involucrar en el proceso. ¿Y cómo van a aprender a involucrarse en el proceso? Platicando con ellos lo que quieren, lo que más les gusta, lo que les llama la atención. Después vamos a enseñar a aprender a los alumnos. Y ahí quiero recordarles lo que nos señala el informe de la educación encierra un tesoro de Jacques Delors. Él nos habla, recuerden, de 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. ¿Qué implica todo eso? Que no, en este momento no son los contenidos lo que tenemos que preocuparnos, sino que tenemos que preocuparnos de que ellos adquieran estas habilidades, estos pilares, para que ellos en el momento que necesiten puedan solucionar los diferentes problemas por los que van enfrentándose. Entonces, ¿eso qué implica? Que el alumno aprenda a hacerse responsable de su proceso de aprendizaje. Aprender a aprender está en la base del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Y si ustedes recordarán, es también el objetivo de la educación a distancia. Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje. Pero si los alumnos no están reflexionando en lo que están haciendo y en la forma en la que están aprendiendo, nunca van a autorregularse, nunca van a aprender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, maestros? Pues enseñarles, reflexionar con ellos. Si todos los días tenemos que estar reflexionando con ellos, todos los días, para que ellos se vayan dando cuenta de lo que están haciendo, lo que no están haciendo, y vayan haciéndose más responsables de su propio proceso. Entonces, tenemos que usar estrategias flexibles, apropiadas, que se transfieran y adapten a las nuevas circunstancias que estamos haciendo, que estamos viviendo. Las actividades que vamos a planificar, ¿qué características deben de tener? Pues que deben de tener aprendizajes prioritarios. ¿Y cuáles son? Pues aquellos que favorezcan las habilidades para la vida, para aprender, para conocer y para vivir. Y vamos a utilizar un contenido que el alumno elija, que el que sea de su preferencia, y que en el desarrollo del proceso de investigación de este contenido, él vaya reflexionando en estas y vaya adquiriendo estas habilidades con el desarrollo de ese trabajo. Y de esta manera se articulan las prioridades que tenemos como docente y las prioridades que los alumnos tienen en este momento de su vida. Pero entonces ahora, ¿es posible tener aprendizaje significativo en este contexto? Pues sí, sí es posible, porque ven, vamos a revisar qué nos dice en la teoría del aprendizaje significativo. David Ausubel nos señala que el aprendizaje es una reestructuración activa de las percepciones, de las ideas, de los conceptos y de los esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Surge a partir del establecimiento de una relación entre los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, produciéndose en el proceso una reconstrucción de ambos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como docentes? Tenemos que ayudarles a que identifiquen qué quieren trabajar, a que identifiquen cuáles son los conocimientos previos que tienen de aquello que ya quieren trabajar, y a guiarles
en un proceso en donde ellos puedan adquirir nuevo conocimiento de esos temas que ellos ahorita tienen interés y que están motivados, y de ayudarles el proceso de anclaje de esos nuevos conocimientos con los viejos, y de esta manera ellos van a estar teniendo un aprendizaje para la vida, un aprendizaje significativo. En el libro Estrategias para un aprendizaje significativo nos habla de los tipos y situaciones que se dan en el aprendizaje escolar y nos señala que hay dos modos en que se adquiere el conocimiento: por recepción y por descubrimiento. Si trabajamos más el modo descubrimiento, vamos a estar generando interés, motivación y anclaje de conocimiento. También nos señala las formas en que se incorpora el conocimiento al individuo. Una de ellas es la repetición, pero otra es la manera significativa. Entonces, si el alumno adquiere el conocimiento por descubrimiento, él lo descubre, la forma en que se le va a incorporar a él va a ser de manera significativa. Y entonces nuevamente aquí tenemos que la clave es que ellos trabajen lo que quieren, cómo les gusta, lo que más les interesa, de la manera que más se les facilita, y nosotros les vamos a ir nada más ayudando a anclar lo previo con lo nuevo, y de esta manera va a ser significativo, interesante y motivante para él. De esta manera, el aprendizaje significativo tiene ventajas. Uno, pues tiene motivación intrínseca, el alumno tiene una participación activa, hay un proceso de comprensión y finalmente se logra lo que la educación a distancia también quiere, que el alumno aprenda a aprender. Entonces, de manera que en un contexto de educación a distancia sí es posible tener un aprendizaje significativo. Finalmente, ¿cómo debe ser el proceso de evaluación? Pues la estrategia de que se les evalúe a partir de la entrega de trabajos definitivamente no es opción ni de manera presencial, muchísimo menos de manera a distancia. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Pues lo que ya hemos platicado, maestros. En primera, que estamos en un momento de incertidumbre. En segunda, debemos de conocer claramente el contexto del alumno. Debemos de realizar una evaluación formativa con él, o sea, cuánto estuvimos en contacto con él, cuánto nos dimos cuenta del proceso, cómo identificamos sus conocimientos previos para poder determinar si avanzó o no el alumno en algún tipo de contenido o de aprendizaje específico, cuántas devoluciones le hicimos y el alumno cuánto compromiso asumió, cuál es su característica. Entonces, en primera, estos 4 puntos debemos de tenerlos muy claros y son personalizados. Cada alumno y cada situación es diferente en este momento. ¿Cuánta conversación didáctica guiada tuvimos con él en el proceso? ¿Sí? Y finalmente, debemos de tener claro que en estos momentos debemos de tener mucha equidad y mucha inclusión. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que estas pequeñas recomendaciones y sugerencias que les hago sean importantes para ustedes y les ayuden a realizar de la mejor manera el trabajo tan difícil que estamos realizando en estos momentos de educación a distancia. Éxito y espero pronto estar nuevamente en contacto con ustedes.